Bienvenidos a Reporte Roemer, que gocen este viernes. El viernes, gran obra, Merciar guiar en lo sagrado y lo profano. Tanto para los creyentes como para los seculares, el viernes es el viernes. Es un eterno retorno o al drink, a la pachanga, a Reporte Roemer o a las creencias, a la fe entre los musulmanes, entre los judíos, entre quien sea. Señoras y señores, traemos los reportes de las ideas más provocadoras, de vanguardia en la época contemporánea. Época contemporánea, vanguardia, sonó mal, pero así es. Díganos, por favor, quiénes son, rapidísimo, para empezar el programa. Hola, yo soy Laura García, soy traductora, lexicógrafa, editora, conductora últimamente, y mi Twitter... Laura, ¿qué es lo que más te gusta hacer como hobby? Porque eres polifacética y Lo que pasa es que profunda. todo tiene que ver con lo mismo, con el estudio de las palabras, el lenguaje y el alcance que tiene ¿Un hobby fuera de esto? un hobby Cine. fuera de esto. Yoga, Nadar. nadar. Qué interesante. Yo soy Oscar de la Borbolla, soy escritor y mi Twitter es @Oscar de la Borbol. ¿Tu hobby? Mi hobby... ¿Juegas ajedrez? No, mi hobby es inconfesable. Ok. Ya todo el mundo entendió. Al haberlo ya dicho, todo el mundo entendió. al haberlo dicho, ya lo dijiste sin decirlo. Ya no más supe que- si seguir sentada o Ya nunca se nos levantarme. va a olvidar. Así es que quien quiera apunta ese 01800 de la Borbolla libre. Va. Hobby. ¿Qué tal? Yo soy Lía Ferré, actriz, conductora y arquitecta. Mi Twitter, @Lía Ferré. ¿Y tu hobby? Vivir. No. ¿Cómo eso es una obligación? No, en serio. Probablemente estar al aire libre. No importa en qué circunstancias, pero al aire libre. Ok, perfecto. Empezamos. Basta. S. Superstición. Bien. Yo sí creo que la superstición es una parte evolutiva y arcaica de nuestro cerebro reptiliano y que le hemos hecho para sobrevivir. Sin embargo, sí acepto que al final de cuentas la mayoría de las veces ha generado daño a la humanidad. El no pasar por una escalera o el no romper un espejo probablemente tuvo una razón de ser porque la gente se cortaba o se generaban accidentes y se caía la escalera encima de alguien y llegamos a estas conclusiones. Del 13 podemos hablar de dónde viene, ahorita el año 2013, y la fobia al 13 tiene muchísimas cosas. Pero me sorprende que hoy en la actualidad en países como India, el 99% de la gente que he conocido de allí y en sus códigos culturales no se casan, no le ponen un nombre a su hijo, no abren un negocio si antes no lo consultan con su horóscopo y con su carta astral. Y yo creo que este tipo de cosas que a lo mejor en una época había que dar una explicación a lo inexplicable, hoy ha generado mucho más daño a la humanidad que bien. Pero sí los reto a ustedes tres, si están a favor de lo que digo, donde mi hipótesis nula es que la superstición es dañina, mucho más que benéfica, que realmente confiesen si no tienen alguna superstición. Y usted en su casa, estamos en contra, pero realmente no la tiene, y esto es algo primitivo y tribal, que todos nos quedan algunos años para poderlo eliminar, mientras el cerebro racional, la córtex, empiece a avanzar más. ¿Qué opinas? ¿Tienes ¿Estoy de una acuerdo? superstición? Pero es que son supersticiones, son manías. Yo Manía. lo considero más manías. Por ejemplo, el despertar. Mira, aquí la confesión. No me gusta ponerlo en números pares, en 0 o en 5, y ni que ninguna cifra se repita. Entonces, me lo paso más bien, es como una actividad divertida de Qué poner. completa. Hija de matemáticas. Para perdón. poner el despertador. Son 7:31, ¿Pero ejemplo. por qué sientes que te puede dar un mal día? Es que eso es lo que pasa, por eso lo considero más manía que superstición, porque creo que si un día no lo Llámale pongo al así... pan pan y al vino vino, es una superstición. Sí, pero no creo que me pase nada por ponerlo un día en 7:30. Y entonces, ¿por qué no dejar? Bueno, va, Por tu favor, opinión, hipótesis. Me nula. parece que sí es dañina la superstición siempre y cuando te condicione a tomar unas decisiones y quien... La interpretación de la superstición también tiene todo lo que ver aquí, ¿no? Es decir, yo puedo consultar el tarot, las cartas, el oráculo, puedo hacer lo que sea, las runas. Lo que me pasa es que al interpretar esos señales, ahí es donde yo veo que es lo dañino, porque la interpretación es subjetiva y tiene que ver con quién lo hace. Vas. Yo creo que sí son hiperdañinas. Yo también. Y que son una forma de pensamiento mágico que no terminamos de deshacernos de él, porque no hemos adquirido las formas racionales de poder analizar los hechos. Normalmente surge la superstición cuando
frente a algo no encontramos inmediatamente una explicación objetiva. Si el tecolote canta y el indio muere, yo hago una asociación inmediata y entonces cada que cante el tecolote el indio se muere. Yo he pasado, la verdad, tantas veces por debajo de escaleras, he roto espejos, he hecho una cantidad de cosas que ya no me alcanza la vida para tener tantos años de mala suerte. Entonces ya soy ¿Cómo más dirías o menos si no lo hubieras hecho? No inmune. tendría hobbies. No tendría hobbies, por ejemplo. Sí creo que hacen daño. Sin embargo, hay algo atávico en nosotros. Una necesidad de pensar en ciertas fuerzas que son favorables o desfavorables. Sobrenaturales. Sobrenaturales que están de ¿Tú crees nuestro que lado dice contra la nuestro? cuna a veces también una teoría de dominación o que eso también es una teoría conspirativa para controlar al pueblo, para controlar a la gente? Yo creo que es para controlar. Si lo ves, por ejemplo, en el caso de Haití, ha sido clarísimo en la historia de Haití. ¿La superstición tiene una validez en qué sentido? ¿Cómo las defenderías? Creo que tiene que ver con qué tipo de superstición sea, porque no es lo mismo decir, es que si pasa un gato negro vas a tener, o si se rompe el espejo 7 años de mala suerte, o La sal, o- de repente vas con alguien y te lee un café. Son cosas totalmente ¿En qué sí distintas. crees? Totalmente distintas. Yo creo en lo que para mí es comprobable. O sea, a Por pesar ejemplo. de esa parte es, si a mí alguien me hace una lectura de café y le atina a cosas que sería difícil, no a que, ay, vas a tener un accidente, digo, en esta ciudad lo puedes tener en cualquier momento, no es... Más si te no lo han tiene que dicho, ver. ¿no? Pero si me dice algo que tiene que ver con algo mucho más exacto, mucho más personal, algo que incluso nada más tiene injerencia conmigo, entonces sí digo, a ver, espérate. ¿Cómo lo logras? Vas. Mira, Gran normalmente tema, los ¿eh? que leen La Buena Fortuna emiten unos enunciados tan vagos como son vagos y Generales. poéticos, y ahí sí muy poéticos y muy bellos, las frases de Confucio en el libro este del I Ching. Como son tan vagas esas afirmaciones, uno al hacer la pregunta previamente le da un cierto filo de significado y por supuesto que le hablan a uno. Pero si de verdad todos esos adivinos que andan en la calle pudieran adivinar algo, no andarían en la calle. Ganarían la adivinando lotería. algo. Pero otra vez, Ganarían la lotería, ¿verdad? ahí Porque tenemos leo también, en la ¿por calle qué no dice adivinan cursos a mí? para Insisto, ganarte yo el no voy a melate. defender mis Oye, posturas. si supiera la respuesta, no me es un curso, gánatelo y no me cobres. Una nueva palabra, nos interesa mucho su opinión y les recordamos, si le pone like, me gusta a la página de Facebook de Las Suelas Ideas, puede ganarse uno de estos 2 libros gratuitamente, La Ciencia del Beso y el libro de los dedos. ¿Qué dicen sus dedos en relación a cómo es usted o no es usted? Vamos con otra palabra, va. Apriete el botón. Basta. T. La palabra es telenovelas. ¿Te late? Sí, me parece O bien. tío. O torta. Telenovelas, vamos. Van Telenovelas, juntos. Mi Armando. hipótesis dura es que en esta yo he cambiado y por eso me gusta la frase de no creas todo lo que piensas. Yo pensaba que la telenovela era algo malo para la humanidad. ¿Por qué? Porque se imita muchos caracteres, porque imitas mucho a tu héroe, porque el drama... Pero al final de cuentas mi hipótesis es que la telenovela sigue a la natura humana más que la natura humana a la telenovela. Hay un gran libro que recomiendo de David Barash que se llama Los ovarios de Madame Bovary. Y allí te explica por qué Otelo, o por qué Flaubert, o por qué Tolstoy, o por qué sus grandes obras de Shakespeare, etcétera, siguen siendo tan válidas 400, 300, 200 años después. Y es la misma historia de siempre, el celo, la pasión, la traición, donde uno se reencuentra consigo mismo y depende de la telenovela, muchas veces hasta puede ser terapéutico. En pocas palabras, tengo que confesar que en este tema estoy dividido. Siento que es malo y que es bueno. Y quisiera oír su opinión, a ver si me convencen para un lado o para el otro. Vamos. Cuando toda una capa social o un grupo social suspende su vida para sintonizarse a cierta hora y recibir de manera uniforme, unitaria, instantánea, masiva, el mismo impacto, la misma historia, eso hace que se empiece a formar parte de los componentes culturales de ese televidente y trae un fenómeno de masificación. Un fenómeno de masificación que se traduce en cómo nos enamoramos, cómo nos volvemos amigos, cómo nos relacionamos con los demás
y empieza a aparecer una sociedad estereotipada que me resulta muy siniesca. Vas, ¿tú haces telenovelas o no, Lía? Lía. Así es, De- efectivamente. no, Yo sí. hago telenovelas. Yo lo que creo es que no quisiera compararlo con un libro, pero la televisión al final es un medio de entretenimiento para el público. Y educativo. En donde lo que estás haciendo es que ese es el error. No tiene por qué ser educativo. Pero es la realidad. No sé si Pero es un no error, pero es la tendría. realidad. Es concebido como un medio de entretenimiento, no para educar. El error es de la sociedad, no del medio. En donde tú sientas a tus hijos para que se entretengan, para que no te estén dando lata, porque tú no tienes la capacidad de educarlos. Si tú no tienes la capacidad, no tengas hijos, no los pongas ni en manos de la señora que te ayuda, ¿Qué opinas de la ni tampoco telenovela? de la televisión. Yo lo que creo es que tiene una forma de narrativa de una historia en donde estás entreteniendo al televidente. No le estás diciendo cómo tiene que pensar, cómo tiene que actuar, ni Oscar cómo piensa tiene que que sí le integrarse estás a su diciendo. entorno. Yo también. Que finalmente los resultados son esos, aunque no lo quieran hacer. Yo no creo que haya una especie de comité Entonces, si es bueno o mala, diabólico. depende del contenido de la misma. Sí. ¿Podríamos llegar a esa conclusión? Totalmente. Y de hecho ahí está la diferenciación entre serie y telenovela. O sea, la telenovela es que tiene una serie de circunstancias, de requisitos y de características que la hacen telenovela. Y hay mucho drama. O sea, ¿por qué en todas las telenovelas se engañan, se matan? Hay una mentira ahí implícita, hay infidelidades, todos los niños con sus padres tienen broncas. O también están enseñando una parte de la sociedad que es real, porque sí es real, es decir, es verdad que es un reflejo de la sociedad, pero también ahí es como de qué fue antes, el huevo o la gallina. Entonces es como de, la sociedad es así porque es lo que ve en la televisión, o la televisión es así porque es lo que ve en la sociedad. Es decir, Es yo el sí debate. creo que hay que agarrar al toro por los cuernos y decir qué responsabilidad tiene la televisión, y señores, sí le tenemos que hacer a este punto ya donde la televisión tiene muchas cosas buenas y malas, de decir, asumamos nuestro grado de responsabilidad en cómo la gente se está comportando afuera. Sí creo que los países donde hay una telenovela, y ojo, Oscar, porque la gente también se paraliza para ver un debate, la gente también se paraliza para ver un partido de fútbol, y la gente también se paraliza para ver un Reporter concierto. Roemer. Un Por reporter supuesto. Roemer, que no sabemos qué tan dañino es, ustedes nos dicen, no, Mira, a mí me parecería Pero sí monstruoso, me parecería monstruoso que la humanidad se paralizara para leer un libro mío. ¡Viva la diversidad! Pero bueno, sí creo que hay una parte educativa, aunque no la quieran ver, sí creo que se generan ejemplos y se generan costumbres y modelos. Esto que decía con las Lía de que es novelas. también como seguir un libro, como leer un drama. ¿Qué opinan? Es un gran punto. Mira, muchas obras han sido escritas como folletín. Toda la saga de Sherlock Holmes, de hecho, fue publicada de manera semanal. Lo que pasa es que hay un fenómeno muy diferente en el funcionamiento del cerebro a la hora de plantarte estáticamente y pasivamente frente a un televisor donde te deglute las imágenes y te las presenta, a tener que ser tú tu propio director y entonces a partir de las palabras generar una imagen en la conciencia. Y como hay una cierta sintaxis en la que se tiene que competir para que la televisión sea atractiva en las telenovelas, los encuadres, los cambios son muy rápidos y esto está afectando los periodos de atención de la gente que ve demasiada televisión. No se pueden explicar cómo en otros países saben de México, ya están aprendiendo español Por gracias a las nuestras telenovelas. telenovelas. Estoy Y la impactado. estética, Ahorita que dijiste Fred. telenovelas, de verdad es un Porque tema, es un además, gran tema. Lo que es un modelo para nosotros en donde existe la Cenicienta que se casa. Acabamos de ver una historia real. Igual de dañino, Igual de dañino, Sí, Walt Disney. pero hay otras de Disney hay que culturas. echarnos una palabra, Pero ocurre Igual de eso. dañino. Hay Y otras es una culturas gran en palabra. donde no lo La entienden. estética, o sea, como todos necesitamos parecernos a la protagonista de, o sea, no quiero hablar de los estereotipos juveniles, pero pareciera que ahora los jóvenes todos se visten igual que ciertas telenovelas que hemos visto recientemente. Como una aspira a tener el look que ve de una... Entonces, Es que hay que muy tener ese maquillada, muy cerebro producida. reptiliano, ¿no? Señoras y señores, se nos acabó el programa, pero nos interesa su opinión. Quédense con la Si telenovela. escribiera a Reporter Roemer, @Roemer Andrés, a todos los arrobas, ¿cuál es su hipótesis de si la telenovela es buena o mala para la humanidad, para la sociedad donde se transmite y por qué? Nos interesa su opinión. Quédese aquí en Proyecto 40.